Este es el informe mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de octubre de 2022. A continuación, cultura, servicio y patrimonio. Los estudiantes celebran sus raíces mientras forjan su futuro. A la sombra del conflicto, los refugiados encuentran refugio para sus familias e inspiración para sus espíritus. Luego de 48 años, el recién renovado Templo de Washington, D.C. abre sus puertas al público y es rededicado. Ofrecen luz en un mundo cada vez más oscuro, un refugio contra las tormentas de la vida. Los templos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ayudan a los miembros devotos a acercarse más a Dios y a Jesucristo, uniendo a las familias por la eternidad. Desde sus comienzos, la Iglesia Restaurada de Jesucristo ha procurado edificar templos tal como se enseña en las Escrituras. Los servicios dominicales se llevan a cabo en centros de reuniones, pero los templos son el único lugar donde se pueden efectuar los sacramentos supremos de la fe. En las últimas décadas, la Iglesia está llevando a cabo una gran labor para que la adoración en el templo esté más cerca de todos en el mundo. En los últimos 4 años, el presidente de la Iglesia ha anunciado la construcción de 100 templos en el mundo. Lo importante no es la cantidad, ni la ubicación, ni la arquitectura, sino las ordenanzas efectuadas en su interior. Y cada templo es un paso sagrado hacia la vida eterna para nosotros y nuestras familias. Al mismo tiempo que se construyen nuevos templos, se renuevan y restauran los templos históricos más emblemáticos de la Iglesia. Antes de la dedicación de los templos, los no miembros pueden visitar su interior, como ocurrió en el Templo de Washington, D.C., donde casi 350,000 visitantes asistieron al programa de Puertas Abiertas. Tras 4 años de extensa renovación, que no dejó ni una sala intacta, el Templo de Washington, D.C. de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha resurgido, renovado y rejuvenecido. Sus puertas fueron abiertas al público antes de su rededicación. Como parte de los eventos de Puertas Abiertas, miembros del Quórum de los 12 Apóstoles guiaron a 5,000 invitados especiales y explicaron el significado de la adoración en el templo. Entre los visitantes se encontraban destacados líderes religiosos, gubernamentales y medios de comunicación. Si escucho la palabra bienvenido una vez más, la habré escuchado 1000 veces hoy. Es increíble lo mucho que tenemos en común. El simple hecho de que mis amigos santos de los últimos días compartieran conmigo parte de su filosofía y de su doctrina junto a la belleza de su iglesia ha sido maravilloso. Hay muchas similitudes entre los santos de los últimos días y los judíos que se remontan al Antiguo Testamento y he podido verlo e identificarme con muchas de sus tradiciones. Para los santos de los últimos días, esta resplandeciente estructura sagrada, con su diseño vertical, representa la pureza y la iluminación de Dios, siempre en dirección al cielo. Cuando vienes aquí, sientes algo muy diferente a lo que sientes en cualquier otro lugar. El templo es muy llamativo desde el exterior y obviamente su icónica vista desde la autopista. Pero mucho más impresionante que la estructura física es lo que ocurre en su interior. El Templo de Washington, D.C. es el primero construido por la Iglesia en el este de los Estados Unidos. El Templo de Washington, D.C. es un icono aquí, así que es emocionante que ahora podamos compartirlo con nuestra familia y amigos. La palabra que me viene a la mente es luz. En el espíritu del templo se percibe esa sensación de luz, gozo y presencia. El vitral renovado situado detrás de la recepción y que ilustra el árbol de la vida descrito en el Libro de Mormón representa la vida eterna y el amor de Dios. El simbolismo de la luz también se encuentra en la vidriera exterior de la entrada principal y en las torres este y oeste. El color del vidrio comienza en un tono más oscuro y luego sube hasta la punta de la aguja, donde es casi blanco, lo cual representa la ascensión de la luz conforme aprendemos y crecemos para tratar de ser más como nuestro Padre.
Las imágenes de Jesucristo llenan los pasillos del templo y recuerdan a los visitantes que esta es la casa del Señor. En el bautisterio, siguiendo el mandamiento del Salvador de que todos deben ser bautizados, los participantes pueden actuar en nombre de quienes no tuvieron esa oportunidad en esta vida, entrando en las aguas del bautismo en su lugar. El diseño del óvalo abovedado se ve en algunas de las salas de sellamientos del templo de Washington, D.C. Aquí se celebran los matrimonios que unen a las parejas y a sus familias para siempre. En las salas de instrucción, los miembros devotos aprenden sobre la creación de Dios, el propósito de la vida y cómo llegar a ser más semejantes a Él. El Salón Celestial. Entrar en este espacio sagrado representa el máximo progreso que se puede alcanzar en dirección al cielo. El 14 de agosto de 2022, el templo fue rededicado por el presidente de la iglesia, Russell M. Nelson. Cuando uno mira un templo, debe darse cuenta de que es un símbolo de Jesucristo, pues Él es nuestro mediador ante el Padre. Solo por Él y a través de Él podemos llegar a nuestro Padre Celestial. Es una época difícil y las personas buscan esperanza, buscan una luz. Por eso venir aquí les recuerda quiénes son, fortalece su determinación y ayuda a iluminar su luz para que puedan ser una luz para los demás. También es un lugar de paz, donde cuando venimos podemos dejar el mundo por un momento para simplemente reflexionar y orar a nuestro Padre Celestial y recibir revelación. Mucho de lo que ocurre en el templo es simbólico, pero hay algo que es absolutamente literal, que está escrito fuera de cada templo. La casa del Señor, esta es verdaderamente la casa de Jesucristo. El templo es mi casa, es la casa de mi Padre. En Japón, los santos de los últimos días también reflexionan sobre la renovación de otro templo histórico, el Templo de Tokio, Japón, el primero edificado en el continente asiático. Tokio, Japón, es la metrópolis más grande del mundo, con más de 37 millones de habitantes. La ciudad es rica en historia y tradiciones que se remontan a miles de años, incluidos sus antiguos templos y santuarios. Los japoneses son un pueblo que va al templo. Eso está entretejido en su cultura, forma parte de su ADN. En un día especial visitan el templo o el santuario. Ello tiene una notable similitud con lo que nosotros como santos de los últimos días consideramos uno de nuestros sagrados ritos y costumbres, que es el poder ir al templo. En 1975, miles de personas se reunieron cuando el entonces presidente de la iglesia, Spencer W. Kimball, anunció por lo que los santos japoneses habían orado. Por lo tanto, proponemos a los aquí reunidos que construyamos un templo en Tokio, Japón, para toda Asia. Estábamos tan emocionados y tan felices que todos aplaudimos. Es algo que atesoramos y nos encanta compartir las cosas que atesoramos. En cuanto pones un pie en los terrenos del templo, un jardín te da la bienvenida con el sonido del agua que fluye suavemente. Las piedras naturales rodeadas de delicada vegetación ofrecen un lugar para sentarse y reflexionar, donde casi se retrocede en el tiempo gracias a los originales faroles Ishidoro. Al entrar en el templo, la sensación de tranquila elegancia invoca un sentimiento de reverencia. Los exquisitos materiales y elegante mobiliario ayudan a los visitantes a enfocarse en asuntos espirituales. Las obras de arte tradicionales representan la naturaleza, una contemplación del poder y la bondad de Dios. En la cultura japonesa, el pino simboliza la vida eterna. Sentimos cercanía y afinidad con nuestros antepasados cuando entramos en los templos y participamos en las ordenanzas que allí se efectúan. En la sala de las novias, las mujeres se visten para prepararse para la ordenanza del matrimonio eterno, conocida como sellamiento. La decoración se ha inspirado en los patrones tradicionales del kimono, como se ve en el elegante diseño de la alfombra. La experiencia en el templo culmina en el Salón Celestial.
Hay un sentimiento sagrado y reverente en el Salón Celestial. Es un lugar donde podemos reflexionar serenamente y orar en silencio. Es una experiencia muy personal. El templo fue rededicado en julio por el presidente Henry B. Eyring de la primera presidencia. Al otro lado del mundo, en Brasil, más de 45.000 miembros de la iglesia que viven en Río de Janeiro esperaban con gran expectativa la dedicación de este nuevo emblema cristiano. Brasil es un crisol de culturas. Tenemos personas de todo el mundo y siempre son bienvenidas. Y como un faro de esperanza, la enorme estatua del Cristo Redentor se erige como un símbolo de la ciudad y su pueblo. La imagen del Salvador es un símbolo de su amor a todo el mundo. Tiene los brazos extendidos a todos los que vienen a la ciudad. Y luego el templo es un segundo testigo de ese amor, porque el amor se manifiesta a través del templo y sus ordenanzas. El elder Ulises Soares, del Quórum de los 12 Apóstoles, y su esposa Rosana, ambos de Brasil, participaron en el programa de Puertas Abiertas del templo. Es muy significativo y maravilloso para nosotros, porque nos conocimos aquí, en Río de Janeiro, y también servimos misiones aquí. Puedo ver el progreso. Siempre soñamos con un templo, pero nunca pudimos imaginar que en este tiempo esa bendición estaría disponible para nuestro pueblo. Muchos amigos, muchas personas están muy interesadas, preguntando, ¿qué es este hermoso edificio? ¿Qué hay dentro? Este es el lugar más sagrado de la tierra. Es un lugar muy especial. Espero y deseo con todo el corazón que, al entrar en la casa del Señor, estas miles de personas que vienen aquí sientan la importancia que Dios tiene en nuestra vida. El templo de Río de Janeiro, Brasil, fue dedicado el 8 de mayo por el elder Gary E. Stevenson, del Quórum de los 12 Apóstoles. A continuación, el programa para la Fuerza de la Juventud se expande, proporcionando diversión y fe a jóvenes de todo el mundo. Después, podremos ver en detalle un momento crítico de la renovación del templo de Salt Lake. Esta experiencia tiene que ver con su identidad, con su legado, con sus ancestros. El conocimiento de la cultura, la religión, el idioma y el arte son solo algunas de las cosas que los estudiantes de la beca Amos C. Brown pudieron experimentar en su reciente viaje a Ghana. La beca es una colaboración entre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la NAACP, que se diseñó para ayudar a los alumnos estadounidenses de diversos orígenes a vivir la cultura de Ghana, aprender acerca de su legado ancestral y convertirse en embajadores de la armonía racial. La beca se creó en honor del reverendo Dr. Amos C. Brown. El Dr. Martin Luther King dijo, nunca habrá hermandad hasta que todos los compañeros estén en el mismo barco. Bienvenidos a casa. ¡Es Camerún! Mientras estaban allí, muchos becarios pudieron trazar sus líneas familiares hasta poblados de África Occidental. Para mí simboliza el comienzo de lo que soy, porque ahora siento que tengo un lugar de origen. Nos entusiasma formar parte de esto. Es una parte importante de nuestra iniciativa para seguir el consejo del presidente Nelson de erradicar el racismo, para comprender las situaciones horribles de nuestra historia que deben ser rectificadas. Y asegurarnos de que la juventud afroamericana lo entienda. En esta primera beca en Ghana, el reverendo Brown, de 81 años, articula la base espiritual para superar la política de división y el valor a largo plazo de amar al prójimo. Cuanto más unidos estemos, más felices seremos. Solo debemos unirnos y decir que somos una familia. Desde la India hasta África y desde México hasta San Diego, este año una cifra récord de 200.000 adolescentes asisten a las conferencias para la fortaleza de la juventud para aprender sobre Jesucristo y su Evangelio. La conferencia de jóvenes se conoce como FSY y está patrocinada por la Iglesia.
Después de una pausa durante la pandemia, FSY vuelve a varios países y se amplía a otros, incluidos Estados Unidos, Canadá y Kenia. El lema de este año es Confía en Jehová. ¿En qué momentos de su vida han recibido respuestas a través de las Escrituras? En la conferencia, que dura una semana, los adolescentes estudian las Escrituras y los principios del Evangelio mientras aprenden a aplicarlos en su vida, y todo ello con un toque juvenil. Las actividades incluyen a partes iguales clases y diversión sana. FSY se inspira en EFY, otro programa para los jóvenes afiliados a la Universidad Brigham Young. Pero en un esfuerzo por llegar a más jóvenes, la iglesia va a adoptar exclusivamente FSY y subvencionar el costo. Estoy muy agradecida de estar aquí. Ha sido una experiencia increíble. Se trata de abrir las puertas para que otros puedan entrar. Varios miembros de la Comisión de Líderes Religiosos de Nueva York visitaron Utah a mediados de junio. Nueva York es algo único, que sus fuertes comunidades religiosas averigüen cómo pueden unirse. Es un gran ejemplo de un grupo que ha descubierto cómo conseguirlo. La iglesia lo ha sembrado, cultivado y envasado. Los líderes visitaron varios lugares, incluyendo la Manzana de Bienestar, la Biblioteca de Historia Familiar y una reunión con la primera presidencia en la Manzana del Templo. Estoy muy impresionada ahora mismo, un poco abrumada. No ha habido una sola parada que no haya sido absolutamente emotiva para mí. He llorado a cada paso porque esto encarna el amor de Dios. Para concluir, la delegación de Nueva York viajó al campus de la Universidad Brigham Young en Provo, donde se reunió con el elder Quentin L. Cook en la evaluación anual de la libertad religiosa. El ex fiscal general de Nueva York, Robert Abrams, fue galardonado en junio con el premio Thomas L. Kane por sus muchos años tendiendo puentes entre la comunidad judía y los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nunca soñé que un joven abogado, judío y liberal, fuera a recibir un día un galardón tan maravilloso. El poder de la música para sanar el alma fue el mensaje que compartieron los líderes de la iglesia cuando participaron virtualmente en la Conferencia de Diálogo de Windsor, patrocinada por la Fundación Amar. En todas las religiones y ciertamente en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la música es una fuerza muy poderosa. Esta conferencia anual se centra en las causas, los tratamientos y las curas para las personas desplazadas por la persecución religiosa. En el verano de 2014, combatientes de ISIS y sus cómplices locales atacaron a las minorías religiosas que viven en el norte de Irak. Han sufrido mucho y necesitan la sanación y la resiliencia de su música. No conozco ninguna religión que no ore mientras canta. 80 millones de refugiados en el mundo. Estamos decididos a hacer algo al respecto. En abril, la baronesa Nicholson, presidenta de la Fundación Amar, visitó Salt Lake City, Utah, donde pudo experimentar de primera mano el poder de la música cantando en el tabernáculo, en la manzana del templo. Nos sentamos en esos famosos asientos del coro y cantamos de verdad. No sé si tan bien como el coro, y el verdadero organista tocó para nosotros. A continuación, el presidente Nelson celebra un devocional especial y comparte ideas y guía con los jóvenes adultos. Busquen respuestas con el ferviente deseo de creer. Y un nuevo monumento representa y honra a los primeros pioneros negros. El domingo 15 de mayo, más de 24,000 jóvenes adultos acudieron al centro de conferencias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el centro de Salt Lake City. Vi que iba a hablar sobre el futuro y obviamente quiero guía para el mío. Durante el devocional de 1 hora para los jóvenes adultos de todo el mundo,
el presidente Russell M. Nelson y su esposa Wendy Nelson compartieron mensajes específicos para este momento en la vida de los jóvenes. Busquen respuestas con el ferviente deseo de creer. Aprendan todo lo que puedan sobre el Evangelio y acudan a fuentes llenas de verdad para encontrar guía. El presidente Nelson instó a la audiencia universitaria a vivir su mejor vida. Conozcan la verdad de quiénes son. Era la primera vez en al menos 2 años que se invitaba a los jóvenes adultos a reunirse en la histórica manzana del templo. Los invito a recuperar o aumentar lo sagrado en su vida. Y les prometo que su futuro será algo mucho más apasionante que cualquier cosa que puedan creer ahora. Al prepararme para este discurso, he sido bendecido al comprender la importancia mundial de la libertad religiosa. Roma, Italia, es la sede de la segunda cumbre anual de libertad religiosa de Notre Dame, en la histórica Pontificia Universidad Gregoriana. El presidente Dallin H. Oaks, de la primera presidencia, pronunció el distinguido discurso de apertura. Cuando los ciudadanos aprenden a convivir con respeto, pese a las importantes diferencias religiosas, también es más probable que convivan con otros con los que tienen importantes diferencias seculares. El presidente Oaks ha pronunciado hoy un poderoso discurso que nos ha recordado el valor de la libertad religiosa. No es un llamamiento a transigir en la doctrina, sino más bien un ruego de unidad y cooperación en cuanto a la estrategia y la defensa de nuestro objetivo común, la libertad religiosa para todos. Tener a alguien de su talla prestando su prestigio a la importancia de este movimiento es el mayor honor que podría otorgarnos. En la mañana de un hermoso y claro día de primavera en Topsfield, Massachusetts, 5 generaciones de los Smith fueron homenajeadas con la dedicación de un monumento en su nombre. José Smith, el primer profeta de la Iglesia de Jesucristo restaurada, es descendiente de los que vivieron en esta pequeña y pintoresca comunidad al norte de Boston, entre el siglo XVII y hasta finales del siglo XIX, incluido su padre Joseph Smith. El Señor tenía los ojos puestos en la familia Smith desde los cimientos de la creación de la tierra. Es genial. M. Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles y sobrino tartaranieto de José Smith, dedicó el monumento. Durante su estancia en Nueva Inglaterra, el presidente Ballard también ministró a los miembros de la Iglesia. Les aseguro que Dios tiene maravillosas promesas para ustedes si mantienen su fe. Dirigiéndose a los jóvenes, los misioneros, los líderes y los miembros de la Iglesia en general, el elder Ulises Soares del Quórum de los 12 Apóstoles ministró en Australia y Nueva Zelanda en mayo, acompañado por su esposa Rosana. El elder Soares también visitó la construcción del Templo de Auckland en Nueva Zelanda, el Centro de Capacitación Misional de Nueva Zelanda y el recién renovado Templo de Hamilton, Nueva Zelanda. Viaje histórico a Kazajistán. El elder Ulises Soares discursó ante el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Su propósito es establecer la paz, la armonía y la tolerancia entre todas las naciones y pueblos y lograr también el respeto y la tolerancia mutuos entre las religiones para evitar la escalada de conflictos y hostilidades. Es la primera vez que un líder principal de la Iglesia de Jesucristo participa en el Congreso. El simposio se celebró a mediados de septiembre en la capital del país, Nur Sultan. Una coalición de organizaciones benéficas, parlamentarios, académicos y entidades religiosas se reunieron en el Reino Unido en la conferencia Prevenir la Violencia y Promover la Libertad de Creencias con el apoyo de la Iglesia. Cuando los gobiernos piensan que una multiplicidad de religiones realmente bendice a su país, entonces son más libres a la hora de intentar que todo el mundo pueda seguir los dictados de su propia conciencia. La Iglesia y sus colaboradores llevaron al Reino Unido a 19 promotores de la paz mundial para que compartieran soluciones prácticas en reuniones con el Parlamento y el gobierno británicos. La última vez que un líder principal de nuestra iglesia habló en el club de prensa fue en el año 2000, el presidente Gordon B. Hinckley. Es bueno estar de vuelta.
El elder David A. Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles fue el orador principal del almuerzo del Club Nacional de Prensa, celebrado en mayo en Washington, D.C. Hace 20 años, el presidente Hinckley mencionó que la Iglesia realizó 829 proyectos humanitarios en 101 países. El año pasado fueron 3.909 proyectos en 188 países. El elder Bednar habló ante más de 100 periodistas sobre la misión de la Iglesia de seguir a Jesucristo, su labor humanitaria y su compromiso con la educación. A la hermana Rasband y a mí nos ha encantado estar en Asia. El elder Ronald A. Rasband del Quórum de los 12 regresó de un viaje a Asia en primavera, la primera vez que un apóstol visita la zona desde antes de la pandemia. Buenas noches. Gracias. Acompañado por su esposa Melanie, el elder Rasband se reunió con miembros y misioneros de la iglesia en Nueva Delhi, India, y en Singapur, y celebró reuniones virtuales en Pakistán, Sri Lanka, Camboya y Taiwán. Poco después de su ministerio en Asia, los Rasband viajaron al continente africano durante 10 días. Allí, el elder Rasband se reunió con el presidente de Mozambique, Felipe Nyusi. Fue la primera vez que un líder principal de la iglesia se reunía con un jefe de Estado en ese país. Estas escrituras son el regalo más importante que podría darle. Son muy importantes para mí. En Kenia, el elder Rasband se unió al elder Joseph W. Sitati de los 70, cuando se dirigieron a los medios de comunicación en el lugar de construcción del templo de Nairobi. De ahora en adelante, se sentirán complacidos por lo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días puede contribuir a la sociedad de Kenia. Para conmemorar a los primeros pioneros que llegaron al Valle de Salt Lake en 1847, el presidente M. Russell Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles ofreció la oración de dedicación de un nuevo monumento. El monumento fue inaugurado en el Parque Patrimonial Este es el lugar, en Salt Lake City. Rinde homenaje a las contribuciones de los pioneros afroamericanos libres y esclavizados que colonizaron Utah, incluidos Green Flake, los hermanos Hart Wales y Oscar Smith, y Jane Manning James. A nuestros antepasados pioneros de raza negra, les brindamos paz, reverencia y gozo. Nunca olvidaremos a este primer grupo de pioneros de 1847. Siento un gran afecto por todos los hijos de nuestro Padre Celestial. El presidente Ballard estuvo acompañado por otro apóstol, el elder D. Todd Christofferson. Fue un sentimiento poderoso que todos percibimos. Ahora que todo el mundo tiene la oportunidad de conocer nuestra historia, es impresionante. El monumento fue posible gracias a donaciones privadas y servirá como lugar de aprendizaje, reflexión y sanación. A continuación, en medio de la incertidumbre y el conflicto armado, el elder Dieter F. Uchtdorf ministra a los refugiados en Polonia. Las donaciones de la Iglesia de cocinas móviles, material escolar y agua potable bendicen innumerables vidas. Ustedes son una luz para muchas naciones. Son ejemplos para que la gente diga, si ellos pueden hacerlo, nosotros podemos hacerlo. En abril, el elder Dieter F. Uchtdorf, que fue también un refugiado, ministró en Polonia a personas que se vieron obligadas a huir del conflicto armado en Ucrania. No solo apreciamos algunas cosas, la comida, un lugar para vivir, sino que también apreciamos cualquier palabra amable, una sonrisa y un abrazo. Desde el inicio del conflicto armado, las congregaciones de toda Europa han dedicado innumerables horas al servicio de las familias desplazadas. Los misioneros de tiempo completo fueron reasignados a servir en centros de acogida y refugios cerca de las fronteras con Ucrania. En Polonia, las congregaciones organizaron cadenas de suministros de donaciones. Cada semana, un miembro de la Iglesia de Ucrania conducía una camioneta con suministros a su afligido país. Varias familias polacas abrieron sus casas a los refugiados ucranianos. Lo primero es tener algo de comer y beber para las personas.
Y luego preparamos la cama, el lugar, los recibimos y les damos de comer. Es un momento duro para nosotros, pero esto me ayuda en la vida. En todo el mundo, también en el oeste de Canadá, los miembros de la Iglesia organizaron actos de acogida a los refugiados y se asociaron a grupos de otras religiones para recoger donativos. Hasta la fecha, la Iglesia ha donado más de 815 toneladas de comida. Más de 1,5 millones de personas en zonas de África, el Caribe y Oriente Medio recibirán ayuda alimentaria gracias a la mayor donación humanitaria individual de la Iglesia. En una ceremonia celebrada en Roma el 14 de septiembre, el obispo L. Todbach, del Obispado Presidente, presentó una contribución de $32 millones en nombre de la Iglesia a los directivos del Programa Mundial de Alimentos. En los meses venideros, esta ayuda se distribuirá en 9 países muy afectados, sobre todo a sus habitantes más vulnerables, incluidos niños desnutridos y núcleos familiares desplazados. Continúan los esfuerzos de los miembros de la Iglesia para fortalecer las comunidades. El informe anual de 2021 presenta una nueva visión de los proyectos de ayuda humanitaria y del servicio prestado por los santos de los últimos días, que ascienden a 6.8 millones de horas de servicio comunitario en solo un año y casi $1,000 millones en donativos monetarios. Estos esfuerzos tienen un objetivo: mejorar la calidad de vida de todos los hijos de Dios. En todo el mundo, más de 600,000 estudiantes tienen mejores oportunidades de aprendizaje en comunidades como el municipio de Palencia, Guatemala. Aquí, los niños en edad de primaria comienzan la escuela con una mejor nutrición, gracias en parte a las nuevas cocinas. En julio, 3 escuelas abrieron nuevas cocinas, que incluían estos contenedores en 2 escuelas. Los espacios están equipados con una estufa, un refrigerador y agua corriente potable para servir a casi 500 alumnos. Antes, los padres voluntarios utilizaban espacios improvisados al aire libre y calentaban el almuerzo en estufas de madera improvisadas. El director de una escuela dijo que las madres carecían de lo esencial como agua corriente para lavar la fruta y la verdura, pero todo eso ha cambiado. En primer lugar, agradecer a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días la donación del contenedor, el cual va a funcionar como cocina para nuestro establecimiento. En la provincia de Maputo, Mozambique, cientos de niños ya no tienen que aprender en edificios ruinosos o a la sombra de los árboles, porque tienen aulas recién construidas. Este proyecto fue posible gracias a la colaboración de la Iglesia y la organización sin fines de lucro No Poor Among Us. En el norte del Líbano, 1,500 niños se sorprendieron al recibir mochilas llenas de material escolar como parte de una campaña de regreso a la escuela. En Kenia, los alumnos de la escuela primaria Bindeni tienen nuevas escrituras y aulas. De los 1,700 alumnos, la mitad son cristianos y la otra mitad musulmanes. Las donaciones permitirán a los alumnos musulmanes aprender con el Corán, mientras que a los alumnos cristianos se les enseña con la Biblia. En Chiapas, México, la ampliación de 1,800 metros de una tubería de agua lleva agua potable a miles de niños que viven en la comunidad rural de El Chanal y sus alrededores. En el pasado, estas comunidades solo disponían de agua corriente cada 2 semanas. Para arreglárselas, las madres caminaban durante varias horas para sacar agua de un pozo. El proyecto fue posible gracias a la Iglesia, que donó materiales y suministros para construir la tubería, y a los líderes de la comunidad local que aportaron la mano de obra. Más de 12,000 padres y niños tienen ahora un mejor acceso al agua en sus casas. En la actualidad, 44 templos están en construcción. A continuación, las dedicaciones, ceremonias de la palada inicial y anuncios de templos en todo el mundo. Luego, una donación de la Iglesia permite fabricar sillas de ruedas en Guatemala. En la actualidad, 44 templos nuevos están en construcción y más se están renovando. En la Conferencia General de abril de 2022, el presidente Russell M. Nelson anunció la construcción de 17 nuevos templos en todo el mundo. Wellington, Nueva Zelanda. Brazzaville, República del Congo. Barcelona, España.
Birmingham, Reino Unido, Cusco, Perú, Maceió y Santos, Brasil, San Luis Potosí y Ciudad de México, Benemérito, México, Tampa, Florida, Knoxville, Tennessee, Cleveland, Ohio, Wichita, Kansas, Austin, Texas, Missoula, Montana, Montpelier, Idaho y Modesto, California. Además de los nuevos templos anunciados, se dedicaron varios templos. El 22 de mayo, el templo de Jigo-Guam fue dedicado por el elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. Es el primer templo construido en las islas de Micronesia. En junio, el elder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12 Apóstoles, dedicó el templo de Praia, Cabo Verde. Situadas a unos 560 kilómetros de la costa de África Occidental, en las islas de Cabo Verde viven más de 15,000 miembros de la iglesia. En junio, después de una importante renovación, el templo de Hong Kong fue rededicado por el elder Gary W. Gong de los 12. El templo de Hong Kong fue dedicado originalmente en 1996 por el entonces presidente Gordon B. Hinckley. Además de las dedicaciones, desde abril se ha dado la balada inicial en estos templos: Bahía Blanca, Argentina; Grand Junction, Colorado; Lyndon, Smithfield y Ephraim, Utah; Elko, Nevada; Burley, Idaho; Farmington, Nuevo México; Yorba Linda, California; y Lubumbashi, República Democrática del Congo. Al regresar, la Organización de la Sociedad de Socorro celebra 180 años. La cuarta temporada de la serie de videos del Libro de Mormón comparte la luz del misterio de Cristo en las Américas, y una nueva exposición en el Museo de Historia de la Iglesia comparte el testimonio a través del arte. Esto y más en las noticias. La Organización de la Sociedad de Socorro de la Iglesia celebra su 180 aniversario. Mujeres de todo el mundo conmemoraron el aniversario en marzo prestando servicio, incluso en Canterbury, Inglaterra, donde las hermanas Reina y Aburto, exintegrante de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, y Michelle D. Craig, exintegrante de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, ayudaron a montar refugios para las personas sin hogar. Estas hermanas siguen el ejemplo de Jesucristo. Por eso hacemos lo que hacemos, porque amamos a Jesucristo. Una donación de la Iglesia de $5.1 millones ayudará a la Cruz Roja Americana a prevenir y aliviar mejor el sufrimiento humano, y también beneficiará la iniciativa de célula falciforme de la organización. La iniciativa concientiza sobre la enfermedad de célula falciforme que afecta a las comunidades afroamericanas. 600 años después de la época en que partimos de Jerusalén, el Señor Dios levantará un profeta entre los judíos. Se acerca la tan esperada cuarta temporada de los videos del Libro de Mormón. 9 nuevos videos muestran los acontecimientos culminantes del Libro de Mormón con el ministerio del Salvador entre los nefitas después de su resurrección. Vosotros sois aquellos de quienes dije, tengo otras ovejas que no son de este redil. Se estrenará un nuevo video cada viernes de octubre y noviembre. Se pueden ver gratis en la aplicación del Libro de Mormón, mejorada recientemente, y en YouTube. Un servicio de oración interreligioso organizado por la Iglesia se está convirtiendo en una tradición anual en Perú. En julio se celebró por segunda vez el servicio Oramos por Perú. El presidente de la nación se unió a los líderes religiosos que oraron por los enfermos, incluidas las víctimas del COVID-19, por la estabilidad económica y por el medio ambiente. Este servicio fue transmitido en la televisión nacional. La Asociación Transiciones, una organización sin fines de lucro, puede ayudar mejor a las personas con necesidades especiales en la ciudad de Guatemala. En junio, la asociación recibió una nueva máquina para fabricar prótesis y sillas de ruedas gracias a una donación de la iglesia. La donación también está creando puestos de trabajo para varios operadores que ahora pueden fabricar localmente. En el Museo de Historia de la Iglesia de Salt Lake City se exhiben diversas obras de arte internacionales. Las obras se presentaron al 12º Concurso Internacional de Arte. El lema de este año era Todos son iguales ante Dios. Fue estimulante
apreciar tanta diversidad en este arte. La exposición estará abierta hasta abril de 2023. El 16º historiador y registrador de la iglesia ha comenzado a prestar servicio. El elder Kyle S. McKay está encargado de preservar la historia de la iglesia y documentar su presente. Estas cosas, la historia, las cosas que hacemos nos ayudan a conocer y recordar quiénes somos. De hecho, ese es uno de los mandamientos que Dios nos ha dado, recordar. En esta importante responsabilidad, el elder McKay espera continuar con los esfuerzos de la iglesia por ser transparente con proyectos como los documentos de José Smith y su historia narrativa en 4 tomos santos. Es uno de los trabajos más difíciles que se realizan aquí, la excavación manual con precisión láser debajo de millones de kilos de piedra. Las mejores sísmicas están asentando la renovación del templo de Salt Lake sobre una base segura, centímetro a centímetro. Es uno de los trabajos más duros y difíciles de la construcción. Tenemos que subir y excavarlo todo. Durante más de 8 horas al día, el minero Dakota Hansen trabaja prácticamente en la oscuridad en los márgenes de una tubería de acero de 120 centímetros de diámetro debajo de unos 85 millones de kilos de piedra conocidos como el Templo de Salt Lake. Normalmente intentamos avanzar unos 2 metros al día. Dakota forma parte del equipo que coloca 96 de estas tuberías de 6 a 12 metros de largo debajo de los cimientos originales. Cuando se retira suficiente tierra y piedra, se empuja la tubería hacia la zona que Dakota ha excavado. Unos arietes hidráulicos empujan este patín sobre orugas contra la tubería y la introducen lentamente con más de 140 kilos de presión por centímetro cuadrado. El proceso se llama encastre y perforación. La parte del encastre es el empuje de la tubería y la perforación normalmente se realiza con un gran taladro. En este caso, lo estamos haciendo todo a mano, en función de la precisión necesaria. ¿Por qué? Estas tuberías están unidas a un sistema muy complejo que asegura toda la estructura para garantizar que el edificio se mueva como una estructura sólida en caso de terremoto. La precisión necesaria en el encastre y perforación es crítica para un futuro componente que bajará desde el tejado, otro conjunto de cables de postensión que se están perforando desde la parte superior de las agujas hasta el fondo entre estas cajas de encastre y perforación. Estas barras de refuerzo se construyen fuera de la obra y se colocan con una grúa y aportan más resistencia para soportar el peso del templo. Estos conductos del interior de la jaula albergan cables para ayudar a suspender ese peso. Tenemos el cableado y queda un poco cubierto de este modo. En el futuro, cuando lo tensemos, se elevará y hará presión contra la tubería. Una vez insertadas las jaulas, se colocará una tapa como esta en los extremos exteriores e interiores. En este paso se bombea cemento en la tubería de acero hasta su capacidad antes de taparla. Una vez completado, el proceso de encastre y extracción de material llevará la mejora sísmica un paso más cerca de la siguiente fase. Conforme excavemos y bajemos, instalaremos una gran y pesada zapata de hormigón y luego los aislantes de base. 98 de estos aislantes quedarán debajo de los gatos y tubos que pueden soportar más de 3,5 millones de kilos cada uno y actúan como cojinetes para mantener el templo seguro en terremoto. Encima de los aislantes está la viga de transferencia que engancha el sistema de gatos y perforaciones. Las gigantescas vigas reforzadas se colocarán en estas aberturas para dar fortaleza y soporte. Y todo esto funciona como un sistema completo para crear unos nuevos cimientos para el templo. Es algo esencial en ese sistema. Todo lo que entra aquí ahora es clave para sostener al templo al final. Es uno de los trabajos más difíciles que se realizan. Los equipos de perforación y de corte se dedican a la difícil tarea. La implicación histórica tampoco pasa desapercibida para estos hombres que dedican largas horas a hacer su parte. Este es un ícono para el mundo. Queremos asegurarnos de que no se mueva nunca. Es un proyecto único que no volveremos a ver. Es una oportunidad única en la vida. Es realmente un honor formar parte de esto.
Este ha sido el informe mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de octubre de 2022. Para ver el informe mundial en línea, visite newsroom.churchofjesuschrist.org. Y para ver las versiones completas de estas historias, visite el canal de la Sala de Prensa de la Iglesia en YouTube.